En el debate mantenían si Rato se ha ido o no. Las personas de comisiones obreras que estaban en Caja Madrid han pedido también la baja voluntaria. La diferencia entre lo que ha hecho el PP y comisiones obreras es que además hemos abierto expediente para expulsarlos. No para que se vayan para volver cuando crean que es el momento oportuno. No. Hay que pasar por la situación de la expulsión porque ha habido un enriquecimiento personal para lo que no estaban allí. Y por tanto, evidentemente hay una forma distinta de tratar las cosas. No es igual admitir la retirada suave que la organización a la que corresponda se abra un expediente de expulsión. Nos da mucha alegría tenerle con nosotros esta mañana, escucharle serenamente reflexionar sobre la actualidad. Vamos a proponer que lo siga haciendo en el contexto de unos días en los que le hemos visto bastante enfadado, ¿no? Bastante, en fin, contundente, digamos, en la reclamación. Por ejemplo, ¿tiene usted muy serias dudas de que los socios de gobierno andaluces vayan a lograr cuadrar el presupuesto para el año que viene? Bueno, igual nos sorprenden a los andaluces con el cuadro del presupuesto, pero el problema no es cuadrar los números, que seguramente es posible, o sea, es una evidencia. El problema es cuadrar las políticas que se pueden hacer con esos números. Entonces, yo ¿qué es lo que he planteado? Mire usted, si se va a reponer una parte de lo que han perdido los empleados públicos, si se anuncia que va a haber una tasa de reposición, o sea, de reponer empleados públicos que se pierden, en una tasa superior en la que está en este momento, que está a cero, solo en casos muy excepcionales. Si vienen 600 millones de euros menos a Andalucía y hay que pagar o hacer una devolución de 426, creo que es por los adelantos obtenidos del gobierno, yo solo lo que he dicho es que ¿dónde está el truco? Y pide usted en esa pregunta... Porque no me cuadra, ¿no? Casi conexo con esa pregunta, usted pide políticas activas de empleo, ¿correcto? Bueno, lo de las políticas activas de empleo es porque es algo muy grave desde mi punto de vista. Aquí solo se habla de si el testigo que ahora está declarando ante la juez o no, pero aquí hay un hecho tremendamente grave desde mi punto de vista, que es que vamos para 3 años con un desempleo de 1.400.000 personas, según EPA, y llevamos 3 años sin políticas activas de empleo. Eso no es admisible. Eso, o sea, no estoy hablando de quién tenga que gestionar las políticas, cómo lo hagan, pero el gobierno no puede tener paralizado durante 3 años las políticas activas de empleo con 1.400.000 parados en Andalucía. No, eso es que no es para enfadarse, es para cabrearse y mucho, ¿no? También pide usted propuesta de concertación. Bueno, nosotros siempre el sindicato apuesta por los consensos y la concertación. Ahora estamos negociando con el gobierno de España algunas cosas, ¿no? Sobre todo protección social y algunas cosas. Entonces, a eso no vamos en ningún caso nosotros a renunciar. ¿Qué le decimos al gobierno? Mire, nosotros no estamos en disposición ahora mismo de hacer un acuerdo global con el gobierno. No porque no queramos, sino porque creemos que el gobierno ni tiene iniciativa, ni tiene ideas, ni propuestas, ni presupuesto para hacer políticas que permitan un cambio y que tengan contenido en favor de la gente que nosotros podamos firmar. Entonces, nosotros no queremos una foto sin un pie de foto que tenga contenido. En el momento en el que eso pueda suceder y el gobierno tenga esas posibilidades, nosotros estaremos en absoluta disposición de sentarnos a negociar porque tenemos propuestas y se las hemos hecho llegar al gobierno. Perdone, no sé si le he entendido bien. ¿Dice usted que ante la falta de propuesta del gobierno andaluz están ustedes en conexión con el gobierno central? No. Los sindicatos a nivel de España están negociando con el gobierno de España. Bien. Y estamos negociando protección social, estamos negociando un nuevo ANC para la negociación colectiva en tanto en cuanto a recuperación salariales, y estamos negociando posibles cambios y reestructuraciones del modelo productivo, del modelo energético. Yo no sé si eso va a dar conclusiones que nosotros podamos firmar, pero desde luego se está negociando en eso. ¿Por qué no estamos negociando con el gobierno andaluz? Yo creo que, en primer lugar, por timidez del gobierno andaluz, pero en segundo lugar, porque creo que no pueden ofrecer nada, y lo saben, que ni empresarios ni nosotros
podamos aceptar como algo positivo, porque no hay presupuesto y no hay ideas para ejecutar políticas o para reorientar políticas hacia el futuro. Bueno, aquí hay, digamos, contenido informativo novedoso importante. Usted tiene más esperanza en la negociación de los sindicatos con el gobierno central que de la posible que pueda haber con el gobierno andaluz en este momento. Correcto. Es que ahora mismo no hay ninguna. Ajá, bien. De hecho, el otro día tuvimos una voz distinta. No hay ninguna desde hace mucho tiempo. El otro día, eso no quiere decir que no tengamos relaciones cordiales con el gobierno. Pero bueno, la cordialidad es algo normal entre las organizaciones, las personas, pero desde luego no hay espacios ahora mismo donde podamos avanzar determinadas cosas. ¿Ha cambiado usted la expresión de enfado por la expresión de me voy con otro? No, hombre, no, son cosas absolutamente distintas. Son cosas absolutamente distintas y además no depende de la opción solo de Andalucía, con el gobierno de España depende de la opción, de la voluntad del gobierno y de la opción de las decisiones del sindicato a nivel confederal. Déjeme, señor Carbonero, que le muestre cómo el otro día otra voz de diálogo social en Andalucía expresaba muy poca esperanza sobre la realidad de la concertación social en este momento. Pero la realidad y lo cierto es que hay temas que están ahora mismo muy paralizados. ¿En qué quedó todo aquello que llamábamos concertación? En nada. De momento en una parálisis. Una parálisis no imputable a nadie, pero sencillamente en una situación, digamos, de impasse. En nada, dice el presidente de los empresarios de Andalucía. Yo eso lo comparto. Yo tengo una diferencia con Javier, que es, efectivamente, ha quedado en nada, pero yo sí se le imputo que es a la incapacidad del gobierno para afrontar un espacio de negociación con dos ejes fundamentales. Uno, cómo se reorienta la economía hacia futuro y cómo mantenemos una protección a las personas en un momento en que Andalucía está en una situación, muchísima gente en una situación de pobreza ya. Los datos, no los de comisiones obreras, los datos de Cáritas, los datos oficiales, ¿verdad? Hay 160.000 personas en pobreza extrema. O sea, que no pueden pagar luz, ni agua, ni acceder a comer una vez a la semana carne o pescado. Entonces, eso requiere, ¿eso que nos ha llevado? Pues a que en los próximos días, en esta semana que viene o la próxima, una vez que tengamos todas las cuestiones legales hechas y acordadas con el visto bueno de la Junta Electoral Central, vamos a presentar una ILP de renta mínima para garantizar un derecho a esas personas que están en una situación de exclusión social. Es otra cuestión que plantean, una iniciativa legislativa popular para el de una renta mínima. Hay que ver que también piden políticas activas de empleo, que piden una propuesta de concertación, aunque dicen que ya han dejado de pedirle al gobierno andaluz porque se entienden mejor en el ámbito nacional con el gobierno central. No nos entendemos mejor. Allí hay un espacio abierto a la negociación que no se ha hecho aquí. Bien. Ya veremos a ver cómo nos entendemos. Dos cuestiones solo para cerrar la cuestión. Por un lado, hoy no le vemos igual que le hemos visto días atrás, pero ¿es esta materia de la concertación la causa de todo el gran cabreo, perdóneme la palabra, de todo el gran enfado de comisiones obreras? No, para nada. No. Nosotros vamos a reivindicar siempre e incidir en las políticas públicas. Lo he dicho muchas veces. Nosotros tenemos dos formas de incidir en el reparto de la riqueza. Una es en la negociación colectiva, disputando parte de la plusvalía al empresario, y por tanto es una forma de reparto de la riqueza, y la otra es incidiendo en las políticas públicas para un mejor reparto de la riqueza en la sociedad. A eso no vamos a renunciar nunca. Entonces, es verdad que nosotros vamos a reivindicar o acuerdos generales o incidir en las políticas, en temas particulares, pero nuestro enfado no está en eso. Si el gobierno hiciera políticas de verdad que hubiera cambio, pues evidentemente nosotros estaríamos encantados. Ahora yo le pregunto sobre su posición en conjunto, y dejamos este asunto, si le parece a usted, de presupuestos y de concertación social. Usted dice, faltan 600 millones en la negociación de presupuestos y hay que devolver 426 millones. Y al mismo tiempo, dice usted, ¿dónde está el truco? Y al mismo tiempo usted dice, por favor, políticas de empleo, por favor, renta mínima, por favor, propuesta de concertación. ¿Qué truco está proponiendo usted? Mire, yo estoy proponiendo dos cosas. Una, que el gobierno andaluz deje de tener cierta sumisión con las imposiciones del cumplimiento del déficit absolutamente ruinosa,
que tiene que haber con más existencia una exigencia sobre la financiación autonómica y sobre cómo nos tratan a Andalucía, que tiene que haber una generación de opinión en Andalucía, no para confrontar con nadie, pero sí para incidir de forma importante en los cambios que se van a producir en este país, que tardarán más o menos, habrá reforma constitucional. Y aquí todo el mundo habla de federalismo, pero no sabe nadie qué es lo que quiere cada uno. ¿Cómo va a quedar Andalucía en ese plano? Para mí esas cosas son hablar de futuro de Andalucía. O sea, Andalucía no es para estar en el agravio o en el lamento, es para conformar una opinión generalizada y consensuada de una mayoría importante de la sociedad para estar en el núcleo de incidencia y de influencia, para no perder el pelotón de cabeza donde nos situamos el 28 de febrero y volver otra vez al pelotón, a los últimos del pelotón de cola. Y no solo vale con una frase o un titular de la presidenta, hay que generar opinión en la sociedad, hay que incidir y hay que comprometer a los andaluces con la defensa de los intereses de Andalucía, que no son ni más ni menos que la de la cohesión del Estado y la de la igualdad. Y esto creo que va a tener y tiene que tener una importancia tremenda a futuro. Esto podía formar parte de un gran consenso y acuerdo que ratifique nuestro Parlamento, que discuta, pero que trabe a la sociedad. Si esto no se hace, yo estoy absolutamente convencido que Andalucía vamos a estar aún peor de lo que estamos en estos momentos. Desde esta posición, ¿qué reflexión me hace del proyecto de ley de presupuestos que inicia hoy en el Congreso debate de totalidad? Presupuestos generales del Estado para el año que viene. Bueno, nosotros hemos catalogado a los presupuestos y vamos a movilizar en las próximas semanas, no tenemos fecha todavía, porque los presupuestos los seguimos viendo restrictivos, los seguimos viendo absolutamente insuficientes, marcados tremendamente por la opción de la austeridad, y eso, los resultados y esa tendencia de la gestión política ha venido a llevar, o de la gestión económica, ha venido a llevar la situación que tenemos. O sea, al final, todo ese ilusionismo de que aquí va bien, los ciudadanos cada día tardan más en ver que la economía se recupere, pero la realidad es que Europa está al borde de la recesión y que España está en una situación de deflación. ¿Cuántos años y cuántos meses quedan para que los ciudadanos se repongan en una situación de cierta normalidad? A esto le añadimos que cada día, es verdad que se hacen contratos, pero se han perdido desde 2011 250.000 contratos a tiempo total, y la contratación a tiempo parcial está en el 20%. O sea que los trabajadores que tienen empleo en Andalucía, por encima de la media de España, 5 puntos, tienen más empleo precario, tienen menos ingresos. ¿Y eso cómo repercute en los ingresos de la comunidad autónoma del Estado? Menos ingresos a Hacienda, un incentivo para la generación de economía sumergida, que es tremenda, un debilitamiento de los ingresos a la seguridad social y, por tanto, deterioro del sistema público de pensiones. Esa es la situación que provocan los presupuestos y por lo que nosotros los vamos a rechazar, sin ninguna duda. La materia queda, en su caso, emplazada para que nuestros compañeros, si quieren, abunden más en ella. Díganos qué le parece el testimonio del principal testigo en su conjunto, en el caso de los cursos de formación, Teodoro Montes. Bueno, yo sobre las declaraciones de este señor las terminaremos de ver escritas y firmadas, pero ya puedo anunciar que vamos a presentar una querella. Porque me parece que es grave la sospecha que coloca sobre todo el mundo, sin decir nada, acusando a todo el mundo, poniéndolo en la sospecha, para no sé con qué intención, y por tanto como Comisiones Obreras entendemos que no le hemos pedido, primero porque no hemos subcontratado, segundo porque no le hemos pedido a nadie nada para que devuelva, le vamos a poner una querella con toda seguridad. ¿Queda a su juicio desvirtuada la calidad de la causa de cursos de formación por este testigo? Bueno, yo no sé si queda desvirtuado o no, yo no soy especialista en derecho ni mucho menos. Yo creo que sí hay un problema de justicia en este país y es su lentitud, su farragosidad y en algunos casos su permanente interpretación desde el ámbito
más de lo jurídico, más de lo político, de la incidencia política que de lo jurídico, y eso dificulta tremendamente. Ya veremos a ver cuáles son los resultados de todas estas causas. Pues claro, las instrucciones farragosas, lo que nos dicen en este país, que terminan de mala manera. ¿Qué impresión tiene usted de la revisión de expedientes que está haciendo el gobierno andaluz, de la que periódicamente informa el consejero de Educación, Luciano Alonso? Bueno, nosotros hemos mantenido una diferencia con el gobierno andaluz y le remitimos una carta a la Consejería de Presidencia hace una semana en la que denunciamos lo que había dicho y anunciamos posibles actuaciones judiciales por situar a la exoneración como un hecho general. Comisiones Obreras nunca la ha exonerado nadie. Hemos presentado siempre nuestras justificaciones. En algunos casos, como consecuencia de la ineptitud de la Administración, nos han tenido que pedir los papeles 2 veces porque los habían perdido, y por tanto nosotros no tenemos nada más que reprocharle a la Administración que, si no había de revisar los papeles, es una dejación de sus responsabilidades, pero no implicar a 1000 y pico de entidades, organizaciones, empresas, como que parece aquí que somos todos una panda de irresponsables y de que aquí hace todo el mundo lo que quiere. No, mire usted es una administración antes y ahora, y por tanto la misma administración ha tenido errores y algunas chapuzas administrativas que yo dije desde el primer momento de los ERE que deben de remediar, pero además inmediatamente, y no cometer más torpezas en decir cosas para salir del paso, que lo que hacen es enturbiar tremendamente y colocar la sospecha en ellos mismos. Señor Carbonero, le van a preguntar también en nuestra mesa, si le parece. Magdalena, ¿podemos empezar por ti? Muy bien. Pues a mí me gustaría comenzar con el tema de la concertación, porque de sus palabras me ha dado la sensación de que ustedes no quieren aparecer en esa foto, con o sí, pie de foto, pero que son ustedes los que en este momento entienden que la Junta de Andalucía, este gobierno, no tiene acción, no tiene presupuesto, no tiene iniciativa para ello. Sin embargo, lo que hemos escuchado en los últimos meses por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es que donde más problema había y donde había más conflicto para hacer esa foto era precisamente porque la Junta entendía que los sindicatos no estaban a la altura para firmar un nuevo pacto que se ha entendido, y perdóneme la franqueza, como compra de pacto social o como compra de voluntades. Y a partir de ahí mi pregunta es muy clara: ¿no hacen los sindicatos también autocrítica? Porque hasta ahora en el programa de concertación se ha firmado por las dos partes, y en ese 1,4 millones de parados también los sindicatos tendrán algo que decir sobre cómo han gestionado y qué iniciativas se han llevado a cabo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, los sindicatos no gobernamos. Los sindicatos llegamos a acuerdos con las contrapartes, unas veces los empresarios y otras veces los gobiernos. Los encargados de cumplir las políticas pactadas no somos los sindicatos ni los empresarios, que lo que ponemos es nuestra iniciativa, nuestras propuestas y la generación de un entorno favorable para que esas políticas se puedan desarrollar. Pero la ejecución de las políticas las tienen que hacer los gobiernos. O sea, el acierto o no será siempre de los gobiernos. Y por tanto, si el gobierno, ¿por qué nosotros ahora no queremos? No es que nos queramos concertar, es que si no hay un contenido creíble para la gente, y creíble es algo concreto y tangible en beneficio de las personas y de los trabajadores y de la economía, nosotros no vamos a dar una foto, porque mira, si el gobierno dice que los sindicatos o los empresarios no estamos en condiciones, aquí si hay alguien que pierde todos los días 10 puntos por juntarse con los gobiernos que nos han llevado a estas situaciones, somos los sindicatos. O sea, si nosotros ganamos mucho más en la confrontación y en la crítica que en el acuerdo, pero como estamos convencidos que lo que hace progresar a la gente son los acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos, tenemos una vocación permanente por acordar y incidir. Por tanto, yo creo que lo mismo que, bueno, pues tienen que entrar más actores en la economía social. Nosotros no le hemos puesto ninguna pega. Convoque usted y proponga qué es lo que quiere. ¿Se han puesto algunas pegas? Bueno, comisiones obreras no. Yo le planteaba al gobierno y a la presidenta: consensuemos un plan de empleo para Andalucía. No le reivindiquemos más a Rajoy un plan de empleo. Consensuemos un plan de empleo. Empresarios, sindicatos, gobierno. Llévelo
al Parlamento, consensúelo con el Partido Popular y vamos a ir todos juntos a decirle al Gobierno de España: esto es lo que propone Andalucía, este es el dinero que pone, usted está obligado a poner dinero aquí también en Andalucía. Es una forma distinta de hacer las cosas. Eso se lo hemos propuesto nosotros a la presidenta del Gobierno. Pero no hace autocrítica ni es responsable. Sí, no, es que nosotros, evidentemente el sindicato se habrá equivocado en muchas cosas, se equivoca todos los días, nosotros negociamos. Ahora, en que nosotros somos responsables de la situación por haber acordado en la concertación, nosotros somos responsables de la situación del programa de concertación. de desempleo. Es que no es así. En todo caso, la crítica se la hemos hecho muchas veces. Coge usted hemeroteca y balance de la concertación. Nosotros hemos sido críticos en lo que no se ha cumplido, pero nosotros no la hemos ejecutado las políticas. Le pregunta a Luis Montoto. Sí, sin abandonar el tema, yo creo que al margen de los resultados de la concertación, parece que Susana Díaz no se quiere hacer la foto de la concertación porque sus dos antiguos compañeros de aquella foto, tanto Pastrana como Santiago Herrero, por asuntos distintos están ahora mismo los dos imputados. Entonces, yo creo que esos procesos judiciales que hay abiertos han desprestigiado también un poco, porque sin embargo sí se hacen fotos con empresas del IBEX y otro tipo de encuentros, ¿no? No sé si cree que eso también influye. Los procesos judiciales, los que están ahora mismo, sobre todo UGT y la CEA, distintos. Bueno, pues no lo sé si influirá. Evidentemente, muchos más procesos judiciales y de peores características e indicios pueden tener el entorno de los partidos o del gobierno. Por tanto, no creo que eso sea el elemento fundamental. Las fotos con el IBEX 35, pues, saben que yo he sido tremendamente crítico con eso. Ojalá y vinieran aquí todas las grandes multinacionales del mundo para invertir, para crear empleo. Ojalá y hubiera miles de fotos de esas características. Pero claro, ¿qué ha pasado con Caixa? Nos da 500 becas, hemos perdido 1000 y pico empleos estables y de calidad, se han ido de las participadas y nos han dejado algunas empresas en la ruina. Ha venido el señor Alierta de Telefónica. Hemos perdido empleos en Telefónica estables, se han hecho expedientes de regulación de empleo en Atento. Podemos ir al Santander, igual. Luego, yo lo que digo es que las fotos están bien y además, ojalá y vengan muchos, pero que no sea propaganda. Que no vendan cosas que después no son. Hombre, nos van a dar crédito. Es que la banca vive de dar crédito. O sea, no están haciendo ningún acto de generosidad. Al contrario, creo que estas entidades han tenido y tienen demasiado poco compromiso con Andalucía y han venido aquí porque les interesa, como estabilizador de país, que Andalucía juegue un papel distinto y, por tanto, es más larga mi opinión de esto sobre los liderazgos del PSOE y cómo potenciar, en fin, pero evidentemente eso no va a resolver los problemas. En las inflexiones de su tranquilidad se sigue viendo el enfado, ¿eh? Pero le pregunta a Enrique García. Yo, por no seguir con el tema de la concertación, de la cual me confieso escéptico en cuanto a los resultados que ahora podríamos ver que ha dado de sí cada vez que se ha firmado, una cuestión que me preocupa porque soy un convencido de la tremenda importancia de los sindicatos, de la tremenda importancia que deben tener los sindicatos. Mi duda es si la están teniendo. Y mi pregunta a usted es si está notando que es, por ejemplo, esa desafección que se habla de los ciudadanos hacia los partidos políticos tradicionales, etcétera, lo hay también por parte de los trabajadores, estén o no en paro, con respecto a las organizaciones sindicales como la suya. Si nota ese alejamiento, ese desapego, si cree que eso corresponde a que no está dando respuesta de verdad, cogiendo en vanguardia los problemas que de verdad afectan a los trabajadores para defenderlos, y si tienen una estrategia en este campo, al margen de decir hay que firmar esto, hay que firmar lo otro, si tienen alguna estrategia. Querido Enrique, hecha la pregunta, la hora que es, usted se tiene que ir, así que por favor sea breve. La pregunta no solo es interesante, sino que creo que es muy importante. Evidentemente, las sospechas, sobre todo en este país, y el deterioro institucional y demás,
tiene un impacto también en todo y sin duda en los sindicatos. Pero nosotros es que tenemos una situación distinta. Nosotros no queremos representar al conjunto de la sociedad. Nosotros no somos un partido político. Nosotros queremos representar a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, se ve absolutamente distinto en la empresa, el sindicato, que la opinión generalizada de cualquier ciudadano que no tiene ninguna relación con el sindicato. Y ahora que estamos en un proceso de concentración de elecciones sindicales, yo le puedo decir que Comisiones Obreras sigue manteniendo un porcentaje de votos incluso superior en algunas empresas al que teníamos, de las grandes empresas. La última ha sido Fasa Renault o en Masa, o sea, donde se eligen muchos delegados y evidentemente hay cierta zozobra por todo lo que está sucediendo, pero yo creo que el sindicato, y aunque con deterioro reputacional, sin duda que lo estamos teniendo, está asentado en los centros de trabajo. Otra cosa es las dificultades que hay para movilizar, porque la gente tiene un miedo tremendo. Que no es que le echemos, señor secretario general de Comisiones Obreras, es que usted nos ha dicho que se tiene que ir y estamos preocupados por eso. Una palabra nada más, ¿qué le parece el acuerdo en ENCE, el mantenimiento de 60 de 290 puestos de trabajo en Huelva? ¿Qué le parece? El mejor de los posibles. Bien, eso es un titular. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Nos ha dicho que se tiene que ir y nosotros seguiríamos preguntándole un par de horas más, pero bueno, vamos a respetar que se tiene que ir. Gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros.